Hola, bueno, nos seguimos viendo en función de seguir trabajando con el modelo de intervención liberal positivista. Esto es un cierre o una parte en tanto continuidad de lo que venimos conversando en anteriores encuentros y videos. Como para resumir, cuando hablamos del modelo liberal positivista, lo ubicamos en el surgimiento del Estado moderno y la generación del 80, sobre todo, que la generación del 80 tiene sus características políticas, artísticas, incluso marca una forma de pensamiento, como decíamos en el encuentro anterior, vinculada con el pensamiento positivista. Podemos encontrar esa generación del 80 entre 1880 y 1910, no exactamente en esas fechas, pero en ese periodo donde más auge vamos a encontrar de la presencia de esta llamada generación del 80. Decíamos también que la construcción del Estado moderno argentino, vinculado con las ideas positivistas, se vinculaba con el fin de las contiendas internas. ¿Se acuerdan que hablamos del fin de las disputas entre unitarios y federales? La llamada conquista del desierto, lo que la generación del 80 llama la organización nacional, es decir, ya un país que construye un Estado-nación moderno, es decir, como también dijimos en algún otro video anterior, con división de poderes más o menos clara, y la ratificación de ese modelo agroexportador que iba a poner a la Argentina como país altamente dependiente de Inglaterra, eh, y de su inserción en la economía mundial como un país agroexportador. También esa generación del 80 se vincula mucho con una lectura que hace de las migraciones y el fenómeno migratorio, las características de y cómo surge la cuestión social. ¿Se acuerdan en videos anteriores cuando veíamos la idea de cuestión social como cuestión urbana, vinculada también con temática de género y vinculada también con la temática de los pueblos originarios? Podemos, como para plantearnos de alguna manera una ubicación en el tiempo y una síntesis, podemos pensar en la Argentina de 1910, la Argentina del primer centenario. Y ahí nos encontramos con un país que tiene una altísima conflictividad social, ya el modelo liberal positivista está empezando a decaer, pero esa alta conflictividad social tiene que ver con achicamiento del Estado, hay recortes en la administración pública, empieza a haber algunos cambios en las migraciones, algunos inmigrantes empiezan a irse, otros inmigrantes empiezan a venir, es un periodo de muchas huelgas y también de gran organización obrera a través de la FORA, que si quieren pueden buscarlo, eso seguramente lo verán en historia, que es la Federación Obrera de la República Argentina, que es fundamentalmente anarquista, como también dijimos, el anarcosindicalismo es muy poderoso y muy importante el origen de la organización obrera en nuestro país. También la Argentina del primer centenario va a empezar a dialogar con lo que se va a llamar la ley Sáenz Peña. Esa ley Sáenz Peña es la que va a facilitar que en la Argentina tengamos voto secreto, universal y obligatorio, y la aplicación de esa ley Sáenz Peña va a permitir que el proyecto de la oligarquía terrateniente se recorte a partir de la llegada de la Unión Cívica Radical al gobierno con la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. Por otro lado, ese partido político va a crecer en ese periodo de alta conflictividad y también tenemos como dato externo, que me parece importante tener en cuenta, es la intervención, la primera intervención de Estados Unidos ya en América Latina, una intervención bastante gruesa, importante y sangrienta, que es la que hace en México. Creo que sabrán esto, pero bueno, a partir de esa guerra, Estados Unidos se apropia de la mitad del territorio mexicano. Tal vez para los que no lo sepan, muchos de los nombres que vemos en películas, leemos en novelas o nos recuerdan el español o el castellano, como Los Ángeles, San Francisco, Texas, bueno, tienen que ver justamente con que eso era territorio mexicano y eso es apropiado por los Estados Unidos en una guerra muy sangrienta que termina en 1913.
Y en 1914, digamos, en el contexto de ese 1910, esa primera década del siglo, inicia la Primera Guerra Mundial, que también es otro dato importante como para contextualizar el modelo liberal positivista. ¿Qué antecedentes tenemos de intervención social en Argentina? Bueno, en principio, bueno, hablábamos del positivismo, también hablamos del naturalismo. Del naturalismo hemos hablado muy poco. El naturalismo es una corriente literaria que intenta transformarse en una corriente de pensamiento sociológico o social, o sea, intenta desde las ciencias naturales, como decíamos en el video anterior, explicar los fenómenos sociales. O sea que si hacemos una secuencia, sobre todo mirando nuestro país, vamos a tener primero naturalismo y después el positivismo. El naturalismo es una etapa previa al positivismo, y en la literatura es más fácil de observar. Por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, el Facundo de Sarmiento, es una obra no todavía positivista, pero sí con una fuerte marca naturalista, en el sentido de que la naturaleza determina la conducta del actor. En este caso, en el Facundo, bueno, evidentemente Facundo, que es el protagonista de esta hermosa novela escrita por Domingo Faustino Sarmiento. Esta idea de naturalismo también va a plantear una cuestión metodológica, es muy interesante, para irla pensando en clave de ciencias sociales. Es decir, una cosa es usar el método de las ciencias sociales y otra cosa es usar el método de las ciencias naturales para entender un fenómeno, como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo en este momento. En ese sentido, si tomamos el modelo de las ciencias naturales para entender la pandemia, podríamos decir que la existencia del coronavirus por sí sola va a generar la enfermedad. Si lo pensamos desde las ciencias sociales, diríamos que la presencia del coronavirus, sumada a una enorme cantidad de condicionantes, va a generar la enfermedad y un montón de efectos colaterales que marcan diferencias en función de la enfermedad. No es lo mismo padecer coronavirus en condiciones de extrema pobreza a padecer coronavirus con acceso a un respirador o acceso a un servicio de salud. No es en un país que tiene una salud pública fuerte o un país que tiene una salud fuertemente privatizada, el acceso va a ser distinto y la evolución de esa persona que tiene esa enfermedad va a ser diferente. ¿Qué lo diferencia? Bueno, factores que llamamos condicionantes sociales. Para hacerlo más redondo y sencillo, cuando hablamos del método de las ciencias sociales, nosotros trabajamos no con relaciones unicausales, sino que trabajamos con una serie de condicionantes que van a generar o no determinado fenómeno. Es decir, que una persona haya nacido en la pobreza no significa que vaya a tener determinada conducta. La pobreza va a condicionar que tenga esa conducta y va a ser uno de tantos condicionantes que generarán esa conducta u otra conducta. Volviendo a los antecedentes de intervención social en Argentina, vinculados con el naturalismo, el positivismo y las epidemias, bueno, la epidemia de fiebre amarilla, que bueno, vamos a desarrollar un poquito en otro PowerPoint que van a tener para ver. Esta vez tienen 3 PowerPoint para estudiar. Las epidemias son una marca muy importante, en el sentido de que las epidemias van a abrir la puerta para que sean los médicos, higienistas, los que inicien, en el caso de nuestro país, una intervención social moderna. Es decir, que la higiene médica se transforma en una especie de articulación de la intervención social, utilizando ya, podemos, conceptos que hemos trabajado en encuentros anteriores, utilizando la vigilancia, el registro, la inspección como modalidad de intervención, que también eso lo planteamos en el video anterior. Si podemos retomar algunos conceptos de teóricos anteriores, recuerden lo que hablábamos de sociedad pura y sociedad disciplinada en el encuentro de la semana pasada, el encuentro de la semana del 6 de abril, ¿no? Cuando hablábamos que la sociedad medieval expulsa aquello que considera como nocivo o pecaminoso para esa ciudad o sociedad, y la sociedad moderna va a quedarse con esa situación y va a tratar de disciplinar no solamente a aquel que es considerado problemático, sino que de paso disciplina a toda la sociedad. Por eso hablamos de una sociedad pura y una sociedad disciplinada. Y ahí aparecen y se construyen estos conceptos que desarrollamos en los videos anteriores
de vigilancia jerárquica, sanción normalizadora, examen y panoptismo, y que están los tres primeros desarrollados ampliamente en el texto que ya tienen para leer, que se titula Los medios del buen encauzamiento, capítulo 2 del libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Influencias del positivismo argentino, ya las hemos mencionado, pero las repasamos: el sociologismo biológico, las ideas de Spencer. El positivismo argentino va a tener que ver con el nacimiento de la criminología. La población va a ser un problema, es decir, el movimiento poblacional, la llegada de los migrantes, la gente que estaba antes, los criollos, como decíamos en videos anteriores, la población como problema. También la preocupación por las masas, es decir, la conflictividad social que existe en ese momento va a generar una preocupación en los pensadores positivistas por esta rapidez de organización, por esta forma de confrontación que van a tener sobre todo los trabajadores, la clase obrera, sobre todo los trabajadores anarquistas agrupados en la FORA, como decíamos hace un rato, la Federación Obrera de la República Argentina. El nacimiento de la minoridad, hoy llamada niñez, a partir de la aprobación de la Convención en 1994, es decir, la preocupación por, entre comillas diría yo, para la generación del 80, la preocupación por la situación de los niños, porque se los ve como potenciales adultos que deberían ser aleccionados a través de estas medidas que describe también Michel Foucault en Los medios del buen encauzamiento. También la higiene médica, cosa que hemos mencionado, y el positivismo argentino también se va a vincular con la idea de raza como obstáculo para el progreso. Y ahí podemos empezar a ver, y con esto dialogaríamos un poco con el texto de Oscar Terán, que también tienen para leer, que sobre básicamente lo que sería interesante es que tomemos los puntos que consideramos más importantes de los autores, no ya no del pensamiento positivista en general, sino tomar los autores que toma Terán y tomar los puntos sobresalientes que estos autores desarrollan. Me parece que es bastante útil como para ver ya desde el autor. Incluso en el libro de Terán uno puede leer directamente los autores. Lo que ustedes tienen es una presentación de ese libro. Y bueno, si empezamos por José Ingenieros, bueno, habíamos hablado de la relación José Ingenieros-criminología. Diríamos, Ingenieros es el padre de la criminología, Ingenieros es médico, Ingenieros también es el padre de la psiquiatría moderna, decíamos en videos anteriores. O sea que va a haber una psiquiatrización biologizada de la delincuencia en este surgimiento de una criminología que se autodenomina científica a principios del siglo XX. Las ideas del Lombroso, ¿se acuerdan que hablábamos del Lombroso, Garofalo, Ferri? También seguimos hablando de criminólogos, sobre todo italianos. Van a influir mucho en ingenieros, e ingenieros también va a influir mucho en estos criminólogos italianos, porque ingenieros es una figura reconocida a nivel mundial dentro de este pensamiento positivista y dentro de este pensamiento criminológico. También desde las ideas de ingenieros surge la minoridad. Hay una fuerte influencia del pensamiento naturalista en ingenieros. Si bien ingenieros es un positivista, hay una influencia fuerte del pensamiento anterior que decíamos antes, que es el naturalismo. Hay un texto de ingenieros cuyo título es Sociología, y la primera frase del texto dice algo así: la sociología es una ciencia natural, es decir, que la sociología se va a regir por leyes naturales. Y este tema de las leyes naturales va a ser una especie de obsesión en la primera parte de la obra de José Ingenieros, en el sentido de tratar de aplicar las leyes naturales para entender la sociedad, es decir, las leyes de la naturaleza para entender la sociedad. E incluso las leyes naturales para entender comportamientos sociales, como por ejemplo la delincuencia, y las leyes naturales también para entender la economía. Es decir, en un momento ingeniero que tiene una formación cercana al socialismo y cercana al marxismo en su época de estudiante, cuando participaba siendo estudiante de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Ingenio está bastante cerca de las ideas económicas que plantea el marxismo. Él va a transformar, va a cambiar esas ideas, y en vez de hablar de una lucha de clases, como sería el pensamiento de Marx, va a hablar de ideas vinculadas con que
son leyes naturales de las ciencias naturales, o leyes de la naturaleza, mejor dicho, las que rigen la economía. Entonces, con estos puntos que estamos tratando de compartir, tendríamos una pequeña aproximación al pensamiento de ingenieros que seguramente va a ser útil como para poder, o espero que sea útil, para poder acceder al pensamiento de este autor a través del texto que ustedes ya tienen. Otro autor, interesante también, es Carlos Octavio Bunge. Carlos Octavio Bunge intenta usar el positivismo socio-darwiniano. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del pensamiento de Spencer? Y la idea de el sociologismo biológico y la aplicación de las ideas de Darwin para entender las sociedades. Bueno, Bunge va a ser el que más va a poner el acento en esta cuestión. Incluso Bunge dice, bueno, no importan los inmigrantes que vengan, como no son de América, van a mejorar un poco la raza, sigue este concepto de racismo que se plantea tan claramente, digamos, en el marco del positivismo, simplemente porque hay un arribo aluvional ultramarino. Entonces, Bunge todo el tiempo habla de esta idea de mejoramiento, depuración de la raza, y habla de una necesidad de depurar la raza. Incluso hay textos de Carlos Octavio Bunge que dicen, bueno, las enfermedades venéreas y la tuberculosis terminan teniendo un buen efecto porque lo que hacen es hacer que los más débiles mueran, entonces eso mejora la raza. Fíjense cómo estas cuestiones se decían sin ningún problema, digamos, en los medios de comunicación que había en aquella época, que eran fundamentalmente diarios, pero también se planteaban en la academia, tenían un fuerte fundamento académico. Bunge es uno de los autores más importantes para los pensadores de la generación del 80, es una persona muy reconocida que tiene, digamos, la capacidad, o mejor dicho, la posibilidad de plantear este tipo de cuestión fuertemente racista, como decíamos en los cortos anteriores, en los encuentros anteriores. Y entiende el organicismo como una especie de metáfora para comprender los fenómenos sociales. Y en ese sentido, fíjense cómo seguimos usando algunas ideas de Bunge a pesar de no conocerlas. Por ejemplo, cuando se dice el tejido social, se está hablando de organicismo, es decir, la idea de tejido social habla de, reproduce la idea de tejido, que tal vez algunos recuerden de anatomía cuando estudiaron en la secundaria. El tejido se compone por células, entonces el tejido social es un conjunto de células, un tejido es un conjunto de células. Y seguramente han escuchado hablar de que la célula, la familia es la célula básica de la sociedad, o sea que estas metáforas que seguimos utilizando hoy vuelven a llevarnos al pensamiento positivista, o de alguna manera nos llevan al pensamiento positivista. Entonces va a usar mucho Bunge esta idea de organicismo como metáfora para no solamente describir, sino comprender y explicar los fenómenos sociales. Y también hay un elemento que utiliza mucho este Bunge, que es la idea de la psicología del hispanoamericano. La va a considerar como una psicología inferior que va a tener que ser cambiada, y que, bueno, con esta depuración que trae el proceso migratorio y esta depuración, llamémosle natural, entre comillas, que este autor, digamos, acepta y promueve de alguna manera, se mejoraría también esta psicología hispanoamericana y cambiaría la forma de pensamiento, la forma de entender la realidad a partir de estas cuestiones que estábamos planteando. Segundo autor, vimos a José Ingenieros, muy en general, obviamente, 4 o 5 palabras de Carlos Octavio Bunge, que la idea es que les sirva de orientación como para leer los textos. Otro autor interesante es de la generación del 80 y del positivismo argentino, es Agustín Álvarez. Agustín Álvarez es el que va a poner el acento en la escuela. Se va a poner el acento en la necesidad de homogeneizar las poblaciones, y el dispositivo de homogeneización va a ser la escuela. En ese sentido va a coincidir también con Ramos Mejía, que es un autor que vamos a ver dentro de unos minutos. Es decir,
Fíjense que la ritualidad de la escuela primaria, que se construye, esa ritualidad de que todos los 25 de mayo se festeja de la misma manera durante 7 años, todos los que estudiamos la escuela primaria sabemos eso, la homogeneización a partir de utilizar un uniforme todos iguales, el famoso guardapolvo blanco, las formas de circulación, los programas escolares están muy pensados. Si uno se ubica en la generación del 80 y sobre todo en el 1900, a partir de la preocupación que existe por el fenómeno migratorio, con la idea de homogeneizar a la población. Es decir, poco se puede hacer con los inmigrantes, homogeneicemos a sus hijos. Y esto, bueno, va a ser muy impulsado por Agustín Álvarez y también, como dijimos antes, por Ramos Mejía. Pero con una cuestión bastante interesante, diría yo, que tiene que ver con que la escuela se universaliza, la escuela primaria se universaliza, no la secundaria se transforma en una escuela de élite a principios del siglo, y la universidad ni hablar, la universidad va a ser tremendamente restringida, arancelada y de muy difícil acceso. Recién en 1946, con el gobierno del general don Juan Domingo Perón, se va a decretar y se va a hacer una ley donde la ley que va a decir que la universidad va a ser pública, libre y fundamentalmente gratuita, tal como la tenemos ahora. Bueno, pero fíjense lo que ocurre con un elemento que yo diría interesante en función del pensamiento que vincula el positivismo con la educación. Va a haber una fuerte impronta educativa en estos autores, que viene ya de Domingo Faustino Sarmiento, que mencionábamos antes cuando hablábamos de naturalismo. Y va a hacer que mucha población, que enormes cantidades de argentinos, inmigrantes o hijos de inmigrantes, aprendan a leer y escribir. Y a partir de que aprenden a leer y escribir, se empieza a generar algo que no pensaba la generación del 80, que era la capacidad crítica, la capacidad de poder leer no solamente lo que me dan en la escuela, sino otras cosas. Y eso es rápidamente visibilizado por ateneos socialistas y anarquistas que trabajan mucho con la lectura, y a partir de ahí se producen una enorme cantidad de obras literarias, poesías, incluso letras de tango que describen la vida cotidiana. Pero uno se pregunta, ¿quién escribe eso? ¿Quiénes son esos grandes escritores que empiezan a aparecer en 1920, 1930, 1940? Y estos escritores son hijos de esta educación, son hijos de este proyecto educativo del positivismo, pero fallido, porque el positivismo lo que quiere solamente es homogeneizar. No le interesa, no piensa en la capacidad que pueda generar esto, bueno, y colateralmente esa capacidad llega. Tenemos autores como Roberto Art, por ejemplo, que escribía con faltas de ortografía, pero escribía con una potencia que lo hace ser uno de los autores más reconocidos de América Latina. Incluso hoy es interesantísimo leer, por ejemplo, Los Siete Locos, Los Lanzallamas. Incluso cuando Art escribe su visión de la vida cotidiana, que son unas pequeñas crónicas que eran tan importantes en la época de Roberto Art, ya estamos hablando de 1930, que cuando salían se agotaba rápidamente el diario vespertino donde Art publicaba. Y Art era una persona que no pertenecía a la élite, que no tenía estudios universitarios y que con sus estudios primarios, sabiendo leer y escribir, pudo lograr descollar, por decirlo de alguna manera, en el mundo de la literatura. También podemos encontrar, si nos ponemos a mirar esto, lo que fue la generación de Boedo, por ejemplo, y los poetas que describen la vida cotidiana de los sectores populares, que describen las luchas obreras, muchos de ellos con alto compromiso político, sobre todo con el Partido Comunista, si estamos hablando de 1920, 1930. O sea que hay como algo que le sale mal a la generación del 80, es decir, la apertura a esta educación con la idea, vuelvo a decir, de homogeneizar, genera un gran poder crítico a partir de que una enorme masa poblacional va a saber leer y escribir y va a poder acceder no solamente a leer, sino también a escribir, a transmitir ideas. Y recuerden un tema que hemos trabajado al principio, lo que implica el poder del autor, ¿no? Entonces yo digo Roberto Art y estoy hablando de un autor
digamos, importante que generó muchísimas cuestiones en el pensamiento de nuestro país. Y tomo este solamente como ejemplo. Si seguimos con esos autores, decíamos recién Ramos Mejía. Ramos Mejía va a ser un autor que se va a preocupar también por la educación, pero la preocupación de Ramos Mejía también tiene que ver con las multitudes. Ramos Mejía está como preocupado por ver tantas marchas, tantas manifestaciones. Las manifestaciones no son tranquilas, son manifestaciones con un alto nivel de violencia. Hay grupos de extrema derecha que persiguen manifestantes, la policía mata, dispara, mansalva, muchísima gente muere en cada una de esas manifestaciones. Entonces, ¿cómo explicar esto del positivismo? Y Ramos Mejía lo explica desde una perspectiva química. Lo van a poder leer eso, ¿no? Es muy interesante. Él habla del hombre carbono, es decir, como que, si se acuerdan de la secundaria, el carbono es un elemento de la tabla periódica de los elementos. El carbono, ¿se acuerdan? Se escribía con C y tenía valencia 4. Bueno, Brahma dice algo así, que una persona cuando se incorpora a una movilización, se incorpora a una masa, pierde su condición individual y se transforma en una especie de carbono que se va a relacionar con otros carbonos y va a actuar de manera anormal o irracional. Entonces, tiene escritos, hay un título de un texto de él que se llama El hombre carbono, justamente, y esa irracionalidad de las masas tiene que ser castigada. Entonces, eso justifica la represión, porque ya la policía, cuando reprime una manifestación en el contexto del 1900 y en el contexto del pensamiento, apoyado en el contexto del pensamiento positivista, está reprimiendo un grupo irracional de personas. Pero fíjense que esto que aparece como algo del pasado y medio alocado, de repente se reproduce en la crónica periodística cuando de repente se dice la irracionalidad de una hinchada de fútbol, la irracionalidad de un grupo de jóvenes en un recital, etcétera, como que se pierde la individualidad porque se pertenece a la masa. Dice, ¿de dónde viene esto? Bueno, de vuelta el positivismo. ¿Se acuerdan que decíamos? El positivismo no solamente genera ideas, sino que también genera instituciones, formas de pensar y formas de hacer e intervenir, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, Ramos Mejía va a decir esto se resuelve a partir de la educación. Y va a tomar a un pensador francés llamado Gustave Le Bon, que habla sobre todo sobre las masas, habla sobre esta irracionalidad y le otorga, digamos, alguna especie de psicología de las masas, que, bueno, muy ligada al pensamiento positivista, y Ramos Mejía construye parte de su obra dialogando con este autor que estamos mencionando. Si vamos a un cierre de esta parte, diríamos que el modelo de intervención liberal positivista tiene una noción de sujeto, de intervención, tiene un marco conceptual, que ya lo hemos desarrollado, ahora vamos a desarrollar un poquito más, y una forma típica de intervención. ¿Qué noción de sujeto tiene el modelo liberal positivista? Básicamente es un sujeto moralmente débil, puede ser un sujeto anormal por su condición racial. La anormalidad es un tema bastante discutido en el positivismo, es decir, la potencialidad de la normalidad, y también tiene mucho que ver con el racismo. Piensen, por ejemplo, cómo el nazismo considera a quien no es caucásico, lo considera como normal o como ser inferior, que merece ser confinado en un campo de concentración. Eh, ¿Dónde está la debilidad de este sujeto de intervención? Básicamente está en la raza, como decíamos recién, y el medio en el cual se encuentra acrecienta su problemática, la hace más compleja, es decir, potencia. Si es débil, va a ser más débil porque vive en el conventillo o vive en la periferia. Si es proclive a ser delincuente, va a ser más proclive a ser delincuente porque vive en esta cuestión. Es decir, el medio determina, no condiciona, sino determina lo que le va a pasar a esa persona. Cuando se incorpora a las masas, como decíamos recién en Ramos Mejía, este sujeto pierde su racionalidad, puede tener características fenotípicas de delincuentes. ¿Se acuerda que cuando hablábamos del hombroso de ingenieros y hablábamos de las características físicas y la potencialidad directiva? Bueno, la palabra fenotipo significa aspecto externo que una persona tiene.
fenotipo es lo externo, genotipo son los aspectos genéticos de las personas. Entonces puede tener características fenotípicas de delincuente, es responsable de lo que le pasa. Si es pobre, él es responsable de la pobreza. Fíjense cómo esto se vincula con la idea de meritocracia tan cercana, digamos, de los últimos años. Y debe ser curado, yo diría entre comillas, es decir, aleccionado. Ahí tomaría una explicación Foucaultiana, va a necesitar de medios de buen encauzamiento, y esos medios de buen encauzamiento van a ser diferentes mecanismos que son ya de intervención. O sea que la noción de sujeto es esto que, en síntesis, es esto que, bueno, nos sirve como para ir armando el modelo de intervención liberal positivista, a partir de una noción de sujeto, un marco conceptual y una modalidad de intervención. ¿Cuál es el marco conceptual? Bueno, el marco conceptual es el positivismo, creo que ya es obvio y lógico, ya lo dijimos varias veces, el sociologismo biológico. También hay un marco conceptual vinculado con una idea de un ideal rehabilitatorio y correctivo, ¿no? En algunos autores está la idea de que esto se puede mejorar, que esto se puede rehabilitar. Y bueno, y si no se puede con los padres, trabajemos con los hijos, como decíamos recién, en función de Agustín Álvarez, en función de Ros Mejía. Una visión de raza, también el racismo ligado al positivismo, una fuertísima influencia de las ciencias naturales, la comprensión de los fenómenos sociales como fenómenos causa-efecto. Incluso en el marco conceptual del positivismo no existe, digamos, la cuestión subjetiva. Es decir, para el pensamiento positivista existe solo aquello que puedo ver, pensar, medir y verificar. Por eso el psicoanálisis, por ejemplo, que trabaja con el inconsciente, no es un pensamiento positivista, porque el psicoanálisis trabaja con algo que nadie vio, que es el inconsciente justamente. O si digo representaciones sociales acerca de la pobreza que la población puede tener en 1920 o en el 2020, no sería cercano al pensamiento positivista, porque es algo que medimos a partir de estudios indirectos que tienen que ver con cosas que van a ver en el transcurso de la carrera, que se llaman métodos cualitativos. Es decir, el positivismo es fuertemente fáctico, trabaja con hechos, trabaja con lo que se llama evidencia, con datos, con lo concreto. Vuelvo a decir, con lo pesable, con lo medible y con lo verificable. Entonces, lo pesable, lo medible y lo verificable es el aspecto que tiene la persona. Si el aspecto que tiene la persona lo hace más proclive a ser delincuente. Causa, efecto. Aspecto de la persona, de esa persona con este aspecto, lo más probable es que sea delincuente. Por supuesto también que el marco conceptual tiene que ver con una comprensión y explicación de los problemas sociales de una perspectiva normativa, es decir, todo lo social tiene que ser encauzado, normalizado, es decir, lo que se considera, por ejemplo, ilegal, cualquier situación fuera de la ley, cualquier situación que tenga que ver o que se esté cercana a la pobreza, eso lo van a ver también en otra presentación en PowerPoint, que tiene que ver justamente con la cuestión de la vivienda en Argentina y la ubicación de los conventillos y la aparición del higienismo, donde, bueno, la respuesta es lo normativo, es decir, la aplicación de la ley. Es decir, la ley de que la casa debe ser de esta manera. Si la casa no es de esta manera, la casa se destruye. O se expulsa a la gente que vive en ese lugar. Y se va a entender a la pobreza como una anormalidad. Este sería el marco conceptual. O sea que dentro del modelo, que tiene tres componentes, sujeto, marco conceptual, modalidad de intervención, hemos hablado de concepción de sujeto, estamos hablando de marco conceptual y ahora vamos a hablar de modalidad de intervención, que la llamamos intervención típica. Detección, control, internaciones, es decir, niños que son internados en institutos gigantescos, de miles de chicos, cientos de chicos internados en esos institutos que manejaba la ciudad de beneficencia, niños que ingresaban a los 8 años y salían cuando eran mayores de edad, tal vez no saliendo nunca de ese lugar de internación. Eran gigantescos, no sé si es interesante conocer alguno. Cuando uno los conoce son realmente impresionantes. Hoy existen, se utilizan para otras cosas, hoy ya no existe esa modalidad, por suerte, digamos, esa modalidad de intervención en la niñez,
pero hasta la aparición de la Fundación Eva Perón en 1949 sí existían en nuestro país esas formas de internados que se pueden ver en algunas películas cuando vuelven a reaparecer, como una película interesante que podrían ver o podrían buscar o les podemos compartir, que se llama Crónica de un niño solo, que siempre está pensada en algún práctico, la van a ver, o algún taller también la van a compartir. Una película de Leonardo Fabio, una película hecha en la década de los 60 que cuenta la vida de un niño en un internado grande. Pero los internados del modelo liberal positivista son mucho más grandes aún todavía que las que aparecen en el instituto que se describe en la película de Leonardo Fabio, su primer película importante llamada Crónica de un niño solo. Entonces decíamos, detección, control, internación. La internación también es internación psiquiátrica, ¿no? A partir de la fuerte presencia del discurso médico, la internación psiquiátrica, la internación de la niñez, a partir de, decíamos, la vigilancia, el registro y la inspección. Si vinculamos esto con lo metodológico, ¿cómo se hacía esto? ¿Quiénes lo hacían? Básicamente los médicos higienistas. ¿Cómo? Con una idea de, primero de observación, diría yo, que intenta observar el ambiente, la conducta, el lenguaje, los rasgos físicos, cómo es el conventillo, cómo es la casa, cómo son los barrios. Una forma de entrevista que más que entrevista es un interrogatorio que está armado con preguntas preestablecidas y una forma de registro que va a tabular, como leyeron ya en los medios de buen encauzamiento, va a clasificar poblaciones a partir de rasgos físicos y ambientales. También esto va a tener que ver con representaciones sociales de la pobreza, es decir, va a estar ubicada en un determinado espacio, la periferia de las grandes ciudades, va a ser entendida como propulsora de los males que pueden atravesar al todo social, va a estar relacionada con los aluviones migratorios y con las poblaciones aluvionales que ya mencionamos, va a estar caracterizada por un déficit racial, va a ser incapaz de resolver su propio deterioro, de ahí la importancia de la internación de los niños, entre comillas, obviamente, para el pensamiento positivista y de la generación del 80, y la pobreza va a estar vinculada con la incapacidad y con la normalidad. Pasado y presente, y con esto vamos cerrando este repaso y este modelo liberal positivista, yo diría que los medios de comunicación masiva actual sostienen muchas veces la relación causa-efecto, por ejemplo, pobreza-delincuencia. Se mantiene la noción de potencialidad delictiva de acuerdo a los sectores sociales, no es lo mismo una represión que otra represión o un pedido de documentos que otro pedido de documentos, de acuerdo a las características fenotípicas, allá que utilizamos el concepto. La población como problema sigue estando, no se habla ahora de migrantes europeos, pero sí de países vecinos o de países africanos, por ejemplo, y aparece como problema, es un tema incluso, digamos, mundial. Hay que ver cómo sigue esto después de la pandemia, pero antes de la pandemia los movimientos poblacionales aparecían como un gran tema de rechazo, por ejemplo, de la población que migraba de África a Europa, por ejemplo, o hacia América Latina también. Hay mucha migración histórica hacia nuestro país y otros países de Sudamérica y movimientos poblacionales que van y vienen. También hoy existe una tendencia a clasificar poblaciones y también está presente en el imaginario colectivo, en las representaciones sociales, la noción naturalista de las influencias del medio como algo determinante de las conductas de las personas. Bueno, con esto creo que ya tenemos prácticamente cerrado el modelo liberal positivista y con el material que ya tienen como para trabajar creo que hemos avanzado bastante. Tenemos los espacios de foro, los espacios de práctico, los espacios de taller. Lo que les quería decir también es que nuestra cátedra y toda la facultad se caracteriza por tener una fuerte política de inclusión, o sea, no dejen de comunicarse si tienen algún problema, nos interesa que estén, que sigan siendo estudiantes a pesar de todos los padecimientos que podemos tener en este momento, las dificultades económicas y sociales que podemos tener en este momento.
Nuestra cátedra, decíamos, es una cátedra de inclusión, es una cátedra que intenta contener, así que no duden en comunicarse con nosotros si tienen alguna dificultad, si tienen alguna dificultad para acceder a los materiales. Nuestra función no es solamente, que entendemos, nuestra función no es solamente una, entre comillas, transmisión de conocimiento, sino también un compartir, un hacer en conjunto, sobre todo en contextos tan complejos y tan difíciles como el que estamos viviendo. Así que bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo.